Instituto Bíblico Veritas Dei, Radio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei. Radio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei. Instituto Bíblico Veritas Dei. Veritas Dei. Instituto Bíblico Veritas Dei. Radio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei. Radio et Revelatio. Radio et Revelatio. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, la primera cartita del apóstol Juan.
la primera cartita del apóstol Juan. Bueno, no voy a hacer un repaso porque ustedes ya han tenido una semana para repasar la primera clase que hicimos, ¿verdad? Pero eso no quita que mencione hacia la pasada los textos que ya vimos a manera de introducción. Recuerden que estas clasecitas son un compendio de todas unas conferencias y unos cursos que yo doy que son mucho más extensos. Entonces tienen que entender que trato de aglutinar en 1 hora y media un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, he dejado afuera láminas para mostrar, he dejado afuera datos históricos, porque el intérprete bíblico, el exégeta, el profesor que se dedica profesionalmente a la enseñanza de la Escritura, en este caso que estamos abordando temática escatológica, que se llama, ¿vale? Temática escatológica, que tiene que ver con eventos, advertencias, especialmente para el tiempo del fin, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del caso del anticristo, claro, necesariamente, si bien es una advertencia que tiene su tiempo, los días de Juan, pues es una advertencia que trasciende en el tiempo. Por eso que el principio de interpretación o lectura de la Escritura es historicista. Todos los profesores de Biblia, que así se llaman, tradicionales, clásicos, o como le llaman la sana doctrina, ¿no es cierto? Todos ellos deberían acogerse al método historicista de interpretación bíblica. Es decir, ver en la línea, en el devenir de la historia humana, la intervención de Dios. Y en ese sentido, ir leyendo la profecía. Porque la profecía bíblica, o con lo que se llama apocalíptica bíblica, yo no le hablo de esos términos para no complicarlo, lo que tiene que ver con la profecía bíblica es un desarrollo en el tiempo. La profecía tiene un desarrollo en el tiempo. Y la profecía es acumulativa y progresiva. Eso lo expliqué en las clases de ayer y anteayer. Ayer estuve hablando, hace unos días atrás, no sé si alguien se conectó, pueden revisar el canal, estuve dando hice un estudio de 3 horas en vivo sobre el capítulo 2 de Daniel, sobre la famosa imagen que vio Nabucodonosor en un sueño. Estuvimos analizando, esa conferencia está acá en el canal, pueden chequearla si ustedes quieren. Esa también es un seminario de profecías bíblicas sobre Daniel, pero lo reduje en 3 clases también, igual como acá. Entonces lo ofrezco eso por YouTube, así que está bien entretenido. Y ahí hablábamos justamente que la profecía bíblica debe abordarse desde el punto de vista histórico, ¿vale? Ejemplo de eso, por ejemplo, son las profecías mesiánicas que se llaman. Es decir, las profecías que anuncian la venida del Mesías. Esas son las profecías mesiánicas o los famosos textos mesiánicos. El texto mesiánico es aquel que lo encontramos en el Antiguo Testamento y se refiere, si bien tiene una aplicación temporal al momento que fue escrita, también el versículo tiene una trascendencia al futuro, porque hace referencia doble, tanto a un personaje del Antiguo Testamento como al Mesías que ha de venir. Entonces esos versículos son los versículos mesiánicos, y esos versículos fueron dados en un momento en la historia, pero tienen trascendencia para un futuro. Entonces hay que seguirle el trayecto. Si los judíos hubiesen seguido ese trayecto, hubiesen reconocido al Mesías. Pero como ellos a lo largo de los siglos fueron apostatando, renunciando a lo que Jehová le iba indicando, pues el resultado fue que rechazaron al Mesías y se transformaron en entregadores y asesinos del Mesías. Y no lo digo yo, eso lo dice Esteban, lo dice Pedro, ¿verdad? Lo dice Pablo, ¿no es cierto? Así que pesa una gran responsabilidad, lamentablemente, sobre el pueblo judío. Bien, entonces, en 1 de Juan capítulo 2, vamos directo a los textos que habíamos analizado. En 1 de Juan capítulo 2, en la medida que se me acuerden más avisos, voy a ir diciéndoselos ya, porque quería avisarles varias cosas, pero ya se me está yendo la memoria, porque estoy pendiente de estos de los textos acá. En 1 de Juan capítulo 2 analizamos el versículo 18 y 19. Ahora, en atención a lo acotado del curso,
¿verdad? No analizo todo el capítulo 2. Lo ideal hubiese sido analizar texto a texto, que es lo que hago yo en los cursos. Analizar texto a texto, porque ese es mi trabajo como exégeta. Analizar texto a texto, expresión por expresión, etcétera, etcétera. Y eso toma mucho. Entonces, porque serviría para contextualizar, pero pueden ver la clase 1 y ahí van a ver ustedes cómo fue el contexto que tuve que acomodar para esto. Así que nos vamos directamente al 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. El título, ya lo leímos, el anticristo. Estuve explicando, ¿no es cierto?, las aplicaciones del calificativo de anticristo. El apóstol Juan nos enseñó, ¿no es cierto?, que esta aplicación no solamente tiene una connotación particular, individual, es decir, bíblicamente estamos autorizados para individualizar a alguien. Estoy hablando de un ser humano, porque acuérdense que vimos también que el apóstol Pablo hablaba de que habían muchos seres humanos que iban a pretender ser Cristo, se iban a atribuir a prerrogativas de Cristo, no solamente iban a declarar derechamente que eran Cristo, como hemos visto, podemos ver en las noticias o en YouTube, ¿no es cierto?, que hay falsos Cristos que derechamente dicen, yo soy Cristo, ¿no es cierto?, que he vuelto a venir a la tierra. No voy a explayarme en eso. Cuando hago esta conferencia en vivo, yo les muestro imágenes a los hermanos las más impactantes del mundo, donde aparecen personajes de carne y hueso en todo el planeta diciendo que son Cristo. Es una cosa impresionante, que usted queda con la boca abierta, ¿vale? Pero aquí no puedo hacer esto, ¿vale? Segundos, hay personas que si bien no declaran derechamente que son Cristo, actúan como si fuesen y se autoatribuyen las prerrogativas que solamente son de Cristo, ¿vale? Un solo ejemplo. Hay un personaje religioso de mucha connotación a nivel global y que tiene su trascendencia por lo menos desde fines del siglo IV y se consolida en el siglo V, cuarto, quinto, por ahí. Es un poder religioso global que nace del cristianismo profetizado por Pablo en 2 Tesalonicenses. Estoy haciendo un análisis histórico. Dense cuenta de lo que estoy haciendo. Ya les advertía. Es un análisis histórico, que es lo que hace cualquier intérprete serio de la profecía, ¿vale? Hay un personaje, ¿no es cierto?, religioso que tiene siglos de vida y que él, dentro de sus títulos reales, él se atribuye títulos que bíblicamente solamente pertenecen a Cristo. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? ¿Verdad? La palabra, ¿no es cierto? ¿Ok? Por ejemplo, en el libro de Hebreos se señala al Señor Jesús como sumo pontífice, sumo sacerdote. Esa es una alusión al Señor Jesús como sumo sacerdote, y eso dice relación con un juicio, porque es el sumo sacerdote, el único que una vez al año podía entrar en el tabernáculo y estar frente a la presencia de Dios, a la Chequiná, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, sobre los querubines esculpidos. Sin embargo, tenemos un ser humano que se atribuye ese título. El famoso Pontific Maximus. Ahora yo le digo esto en latín porque resulta que todo esto lo anunció el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. Él habló que iba a venir, ya está en desarrollo, decía él. ¿Vale? Otro título que está en la Biblia es el que se le da, por ejemplo, al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le llama representante, vicario, vicarius. Es el representante del Hijo de Dios. Ese es un título que la Biblia le otorga al Espíritu Santo. Sin embargo,
hay una persona en esta tierra que se atribuye el mismo título. Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Ahora ese es un ejemplo. Un ejemplo. Hay muchos ejemplos. ¿Vale? También dijimos que el anticristo es de naturaleza religiosa. El anticristo, bíblicamente hablando, nace de la iglesia. ¿Vale? Ahora, eso no quita que aparezca, no sé, un rey, un político, un comerciante, quien sea, y diga, yo soy Cristo. Bueno, también, de cierto por alcance, es un anticristo. Pero el anticristo propiamente tal, para que cumpla todas las características del anticristo descrito en la Escritura, es un personaje o una institución o un movimiento que sale, que tiene naturaleza religiosa, eminentemente religiosa. ¿Por qué? Porque leímos que Juan dice, eran de nosotros, salieron de nosotros. ¿Vale? Y la advertencia de Juan, tanto como la advertencia de Pablo, las advertencias de Pedro y las advertencias de nuestro Señor Jesús, todas apuntan a anticristos o falsos maestros, falsos profetas, engañadores, falsos apóstoles. Todos son nombres calificativos para una misma manifestación de engaño. Y ahí entramos a otra característica del anticristo, que es que son eminentemente engañadores. Pero no son engañadores, son engañadores de naturaleza religiosa. Ellos tergiversan la Sagrada Escritura. Por favor, entendamos esto. Bíblicamente hablando, el anticristo proviene del cristianismo, es eminentemente, nace del cristianismo, tergiversa las Sagradas Escrituras, porque son engañadores, pero no engañadores de estafas económicas, son engañadores teológicamente, son engañadores de la Escritura, tergiversan la Escritura. Pablo ya advirtió sobre eso. Todas las advertencias de Pablo, el Señor Jesús, Pedro, Juan, todas dicen relación con engañadores que tergiversan la Escritura. Todo esto ya me explayé en la primera clase, ¿vale? Recuerden Mateo 24 que leímos, vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, todo eso es engañador y todo eso cae dentro de esta denominación de anticristo. Anticristo individualizado o anticristo de manera colectiva, ¿vale? Porque puede haber un anticristo individualizado, un engañador, un falsificador, un anticristo individualizado que dirige una institución religiosa. Y por lo tanto no solamente es un anticristo que ostenta esos títulos o esas atribuciones, sino que también la institución que representa es una institución anticristiana, aunque diga que es cristiana. ¿Vale? Y bueno, y también hablamos sobre la etimología. Dijimos que la palabra anticristo es una palabra compuesta, es una palabra que tiene que ver con tiene el prefijo anti, que no solamente es contra o en oposición, oponente, sino que también significa en lugar de. El anticristo no solamente de por sí tiene una postura contra las enseñanzas de Cristo, sino que al mismo tiempo pretende también erigirse como si fuese Cristo. Y eso implica hacerse adorar, hacerse reverenciar y una serie de factores que lo convierten en un ídolo. ¿Vale? Ok, repasamos entonces el texto. Primera de Juan 1:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya expliqué todo eso, no voy a detener acá. Vamos a repasarlo nomás. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, no estoy transmitiendo por Facebook, ahora sí estoy transmitiendo por Facebook.
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora también han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste o se revele. Esa palabra manifestar es revelar, manifestar, darse a conocer. Algo que ha estado oculto y de repente se da a conocer. Manifestarse que no todos son de nosotros. ¿Vale? Y luego seguimos leyendo el 20. Pero vosotros, y Juan hace el contraste, pero nosotros, que entendemos la Escritura, y yo quiero ser enfático en esto, como profesor tengo que hacerlo. Si el mundo cristiano actual está siendo tan engañado como lo está haciendo, en muchas áreas, en muchos aspectos, es porque ha abandonado o despreciado o mirado a menos el estudio de la Escritura. Pero el estudio serio, no el retórico, no, el analítico, el exegético. ¿Vale? Para la clave, y perdonen la expresión, para que no nos metan el dedo en la boca, es conocer el texto. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo? ¿Qué quiere decir eso? Y conocéis todas las cosas. Entonces yo le pregunto a los que están acá ahora, ¿conocemos todas las cosas? Desde el punto de vista bíblico. No. ¿Estamos entrenados y preparados para presentar defensa frente a una falsa doctrina? ¿Tenemos las herramientas para reconocer un anticristo en nuestro medio, en nuestra propia congregación, en el país, en el mundo? Versículo 21 entonces, no os he escrito como si ignorases la verdad. Noten otra vez, Juan da por hecho que no ignoramos la verdad. Cuando dice la palabra verdad, no solamente hace referencia a conocer el texto como tal, sabérselo de memoria, no. Cuando dice conocer la verdad, implica entenderla. La palabra conocer viene del griego gnosis, conocimiento. Pero la Escritura, cuando dice conocer, no se refiere a gnosis, porque gnosis es una lectura superficial. Cualquiera recita el Salmo 92, si ese no es el problema, ¿verdad? O los 10 mandamientos, eso no es el problema. El problema es entender lo que estoy leyendo. El Señor Jesús varias veces le explicó algo, le dijo a algunos, pero entendéis. ¿Quién fue que cuando estaba Apolos? Creo que era Apolos. Pero ¿entendéis lo que leéis? ¿Eres maestro de la ley y no entiendes lo que dice? El entender ya no es gnosis, sino que es epignosis. Es un conocimiento profundo. Es conocer la sustancia, la intención del texto. ¿Qué quiso decir el texto? ¿Verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente repetimos, lo sabemos de memoria, pero no entendemos qué significa. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, que es no vivir yo. ¿Qué es el yo? ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Qué significa vivir en Cristo o andar en Cristo? Todo eso hay que entenderlo. Y eso es epignosis, es un conocimiento más profundo del texto y que nos capacita para tener una especie de coladero y captar o reconocer la aparición de algún anticristo. Entonces, 1 Juan 2:21, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, en términos prácticos, para conocer la verdad, ¿dónde tenemos que ir?
en términos prácticos, ¿dónde tenemos que ir para conocer la verdad y estar preparados para enfrentar al anticristo y reconocer quién tiene el espíritu del anticristo? ¿Quién es un anticristo? No vaya a ser que yo esté en una institución religiosa que está con el anticristo. Bueno, acá la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y eso lo enseñó el Señor Jesús, lo enseñó Isaías. Escrito está. Dice la Escritura. Así se defendían los siervos de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijeron los profetas? Así como Abraham, así como David, así como Moisés. Y que desde la niñez has sabido que la Escritura te puede hacer sabio, inteligente, preparado para toda buena obra. El conocimiento de la Escritura es fundamental para reconocer al anticristo. ¿Por qué? Porque ya estamos advertidos que iba a haber mentira, que iban a haber engañadores. Y la única manera de sorprenderlos es conociendo esto. ¿Vale? El verso 22 dice, ¿quién es el anticristo? Perdón, ¿quién es el mentiroso? Si no, y acá Juan hace una alusión directa al momento que está escribiendo eso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Yo ya expliqué ya a qué se refiere Juan cuando dice que son mentirosos los que niegan que Jesús es el Cristo. ¿Vale? Es decir, que negaban que la persona de Jesús, hombre, era el Mesías anunciado por los padres y por los profetas. ¿Vale? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Al negar al Hijo, automáticamente niegan al Creador mismo, al Padre, porque el Hijo y el Padre uno son. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto a mi Padre, le dijo a Tomás. Porque ambos conforman la deidad, más el Espíritu Santo. Son tres personas que conforman la deidad, divinidad o trinidad bíblica. Así que cuando alguien se levanta contra o en lugar de Cristo, es un anticristo. Y por ende también se levanta contra el Padre. Es decir, quien se pone en enemistad con el Señor Jesús, se pone en enemistad con Dios mismo, con el Creador. ¿Ok? Bien, no voy a avanzar más porque, como les dije, voy directamente al texto. Esto ya lo vimos, lo estudiamos en la clase anterior. Ahora vamos a profundizar un poquitito más, aunque igual lo toqué en la clase anterior. Vamos a profundizar un poquito en 1 Juan 4:1, donde también se menciona el anticristo. Si me alcanza el tiempo y ustedes me aguantan y tienen ganas de seguir aprendiendo, yo les voy a obsequiar, qué pesado suena, los voy a deleitar. Si me alcanza el tiempo y vemos esto del anticristo en 1 Juan 4 y no se aburren y me acompañan, nos vamos a 2 Tesalonicenses, a ver si alcanzamos, ¿ya? Y les voy a hablar un poquitito sobre una advertencia que dio Pablo sobre el hijo de perdición. Y vamos a hacer un análisis rapidito, aunque sea, del punto de vista histórico, sobre ese hijo de perdición, aquel inicuo, ¿ah? famoso, ¿verdad? Y que tanto han tergiversado. ¿Ok? Así que, pues, si ustedes me lo permiten, yo voy con 1 Juan 4, ¿ya? Y si el pastor Baltasar me da permiso, me tomo 30 minutos y me voy a 2 Tesalonicenses para hablarle del hombre de pecado. Aunque sea rapidito, aunque sea así rapidito, ¿ya? Ok, bien. Ok, vamos entonces a 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4. Los que tienen la versión Reina Valera 1960 van a ver ahí un título. Que se llama El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Más claro que el agua.
Bien, Claudio Chaparro. ¿Ah? Ya tengo el voto de Claudio Chaparro. Bien. Falta el voto de mi pastor Luis Ricardo también, pues la pastora Solange también. Pues a ver si están de acuerdo, me tomo media hora más y vamos con el hombre de pecado, aunque sea un resumen, ¿ya? Ok. Bien. Bueno, el título acá de 1 de Juan 4 nos habla de el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. O sea, Juan, bien mi pastor. Parece que a mi pastor Baltasar le vamos a dar una beca para que estudie en Veritas Dei. Ok. Bien. Cuando Juan, bueno, el título no es de Juan, claro está, pero el título nos da referencia de el contenido, nos da una idea del contenido, ¿vale? Y lo que hace, en resumida, porque no voy a leer todo el capítulo 4, imagínense, son 21 versículos y son bastante amplios los versículos, así que no hay tiempo para eso. Pero les adelanto que por el puro título, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, Juan, en este capítulo, hace un contraste entre aquellos que están guiados en su vida por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es ese? El Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia. 7 espíritus, Consolador, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, lluvia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que cuando dice acá Espíritu de Dios, Él está haciendo un contraste entre aquellos que tienen en su vida, gozan de la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Es decir, que su vida no está siendo guiada o transformada o cuentan con la ayuda de la persona del Espíritu Santo para que su vida esté firme, digamos, esté sólidamente establecida, porque esa es la labor del Espíritu, ¿verdad? Establecer, solidificar, ¿cierto? Nos ayuda, es un ayudador. ¿A qué nos ayuda? A vencer, a no ceder a la tentación. Nos hace recordar las promesas y ahí entra nuestra voluntad. Nosotros nos aferramos a la promesa, el Espíritu Santo nos ayuda. Es como que está constantemente ahí dándonos un empujoncito. No, por aquí no, por aquí. Métete por acá. Así anda el Espíritu, ¿vale? Pero resulta que según el contexto del Anticristo, lo que estamos viendo, hay algunos que no tienen el Espíritu de Dios y sin embargo pertenecen a la iglesia. Porque ese es el contexto. Yo no estoy hablando del desobediente, del mundano, del rebelde. Yo no estoy hablando de esos. El anticristo hay que situarlo acá dentro de la iglesia. Porque el anticristo se desarrolla y se ha desarrollado desde la iglesia. ¿Ok? Así que hay personas o instituciones que pueden profesar ser cristianas y hablar bonito de Dios y sin embargo no tienen el Espíritu de Dios. Quiero aclarar eso, que yo tengo que enseñar esto porque es lo que enseña la Escritura, porque yo he explicado esto y hermano que ¡ay! ¿Cómo puede decir eso? Claro, hay personas que profesan el cristianismo pero la presencia de Dios no está en su vida. Y si el Espíritu de Cristo no está contigo, ¿qué espíritu está? El espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué es el espíritu del anticristo? Si el Espíritu de Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona, y por esos misterios de Dios, esa persona vive en nosotros. ¿Vale? Bueno, el diablo no tiene Espíritu Santo. Claro, él no tiene Espíritu Santo porque él no es una deidad. No sé si me entienden. Jehová es una deidad, es Dios creador y su naturaleza
está constituida por 3 personas. Pero el diablo no es Dios y nunca fue Dios. Es una criatura creada. Entonces hay una diferencia entre las dos naturalezas, de Dios y del diablo. El diablo es una criatura creada y por lo tanto tiene límites. No tiene los atributos que sí tiene la deidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, no voy a ahondar en eso, pero eso yo lo doy cuando doy la serie sobre la Trinidad bíblica. Y yo explico todo eso. Entonces, al ser una criatura, perdonen que criatura viene de creado. Entonces, al ser un ser creado, ahí está, un ser creado, solamente basa su actuación en los atributos que tiene o que se le dio originalmente como ángel. ¿Vale? Quiero aclarar eso. El diablo tiene poderes limitados, no ilimitados y eternos, sino que limitados y temporales. ¿Vale? Porque el diablo va a llegar a su fin. Está profetizado. Pero mientras está vivito y coleando, él hace uso de esos atributos que le fueron dados por creación, ¿no es cierto? Pero él se vale de cómplices, de colaboradores. Nótenlo para dónde voy. Él no tiene Espíritu Santo, pero tiene colaboradores que son ángeles igual que él, caídos, que tienen atributos dados por creación, pero los usan para el mal. ¿Vale? Ahora, la Escritura nos enseña respecto a la naturaleza de los ángeles. Eso es angelología. La naturaleza de los ángeles, en primera instancia, en términos generales, es que los ángeles son espíritus. ¿Han escuchado ustedes eso? Espíritus ministradores. Espíritus de servicio. Eso quiere decir. ¿Vale? Ahora, pueden hacer un servicio bueno y un servicio malo, pues obviamente. Pero son espíritus. Es decir, por naturaleza, ellos no son corpóreos. Aunque tienen la atribución de hacerse corpóreos. Ellos tienen muchas atribuciones que no tenemos nosotros, porque ellos son superiores, por naturaleza son superiores a nosotros, pero inferiores a Dios. ¿Vale? Entonces, dentro de las atribuciones que ellos tienen, que no tenemos nosotros, es de que ellos pueden materializarse o invisibilizarse. Pueden hacerse audibles o pueden actuar en silencio. Pueden hacerse visibles o invisibles, corpóreos o incorpóreos. ¿Vale? Ellos pueden asumir formas o deformas. Ellos pueden manejar su tamaño. ¿Vale? Ellos pueden manejar brillos, formas, pueden asumir una manera aerodinámica distinta a lo que nosotros conocemos, ¿vale? Etcétera. Pero son espíritus. Y ellos tienen la facultad de poder ingresar a un cuerpo. Y eso es lo que en la Biblia se conoce como poseídos, demoníacos, posesiones demoníacas. ¿Vale? Entonces, cuando Juan habla de Espíritu de Dios y Espíritu del Anticristo, que eso es lo que habla en todo el capítulo 4, él hace un contraste, porque, a ver, en la dimensión espiritual, acá no importa lo que tú declares. O sea, con la boca se pueden decir muchas cosas. O sea, con la boca podemos decir muchas cosas y prometer muchas cosas. Pero la deidad se fija en lo que hay acá.
sea, acá no sirve con andar con la corbata hasta acá y mojar el micrófono con saliva en las reuniones y proclamar cualquier cosa y verse bonito y falda larga y la camisa y el traje. Y si eso no importa, eso son cosas externas, eso son para el ojo humano. Lo que tiene valor ante el ojo de Dios es esto que hay acá, o que hay acá, mejor dicho. ¿Qué hay acá? Porque ¿dónde nace el pecado? Acá. Aquí nace el pecado. Lo que usted ve como pecado es el resultado, la consecuencia de lo que hay acá. Así enseña el apóstol Santiago, ¿no? Capítulo 1, ahí dice. Ahí está clarito el proceso del pecado. Así que lo que vale desde el punto de vista de la de la genuidad, por decirlo así, de la idoneidad de un cristiano verdadero, genuino, tiene que ver con lo que hay acá. Pablo lo dice: si hay virtud en algo, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, en eso pensad. Pablo ataca el pensamiento inmediatamente porque es aquí donde salen todas las maldades. Por eso que el Señor Jesús advirtió y dijo: ¿habéis oído no cometerás adulterio? Cometer, acto, meterse en la cama con uno que no es tu cónyuge. Pero Jesús no atacó el acto, fue más allá. Para evitar el acto hay que evitar desearlo. Y por eso que él dijo: mas yo os digo, todo aquel que desea ya adulteró. Porque la génesis del pecado está acá. Por eso que no nos engañemos, acá no sirve que uno parezca creyente y que predique en la plaza 10 horas seguidas. Eso no sirve. Son obras, son actos. Pero ¿qué hay acá? Si esto está malo, las obras no sirven. Si entendiéramos esto, habría una tremenda reforma en la iglesia. Y no veríamos los pecados que hoy día vemos en la iglesia y los divorcios que vemos en la iglesia. Si se entendiese bien la justificación por la fe bíblica. Pero como no se entiende y no se enseña y a nadie le interesa enseñarla. Bien, dice así entonces el versículo 1, Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué acabo de hablar? ¿No me tomé 15 minutos para hablar sobre los espíritus? Ahora, el espíritu habla o actúa metido en un cuerpo. Estoy hablando en el contexto. El contexto tiene que ver con el reconocer los espíritus si son de Dios o no. Esa es la advertencia de Juan. Pero él está haciendo referencia a falsos maestros, falsas enseñanzas, pongámoslo más moderno, falsos predicadores, falsos mensajeros, falsos profetas, falsas visiones, falsos sueños, falsos mensajes, falsas enseñanzas. A eso se está refiriendo. ¿Y quién enseña? La pared no enseña, una silla no enseña, son seres humanos. Y ese falso maestro o ese engañador está bajo un espíritu. Si enseña la verdad, conforme a la verdad, tiene el Espíritu de Dios. Si enseña algo que dice que es la verdad, pero cuando la contrasto con la verdad no es la verdad, tiene el espíritu del engañador, el espíritu del anticristo. Y por lo tanto no es el Espíritu Santo el que está en él. ¿Se acuerdan el ejemplo que le di de algunos predicadores por redes sociales que están diciendo que el Espíritu Santo es la esposa de Dios y que es mujer? Están preocupados del sexo del Espíritu Santo. Perdone que toque esta cosa, pero es lo que pasa en las redes sociales y hay otros más con cosas más locas todavía.
Entonces, ¿cómo yo contrasto? Claro, eso es tan absurdo, es tan loco, digamos, para cualquiera que tiene un conocimiento básico de, o más sencillo que sea, del ministerio del Espíritu Santo, sabe que la Biblia no pone atención en eso, o sea, que cuál es el sexo del Espíritu Santo, o sea, ¿no es cierto? Aunque todos los pronombres personales que se usan para el Espíritu Santo son masculinos, pero eso no es importante para la Biblia le da lo mismo, o sea, la Biblia no se fija en el sexo de los actores bíblicos, sino que en su testimonio, en su ministerio. Pero hay gente que está preocupada de eso y dice que el Espíritu Santo es mujer y que es la esposa del Espíritu Santo. Claro, suena un poco descabellado, por poner un ejemplo burdo, pero hay otras personas que están enseñando cosas que parecen lógicas, parecen verdad, y usan textos bíblicos y hay miles que siguen a esas personas. Entonces, Juan dice, 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. ¿Cómo probamos que alguien está bajo la influencia del Espíritu de Dios y otro está bajo el espíritu del anticristo o un demonio? Hablemos las cosas claras, está poseído. Y ya les dije y esta es materia de demonología, que cuando una persona está poseída por un demonio, no necesariamente es grotesca. Puede verse al contrario, muy respetable, muy consagrada ella, ¿cierto? Muy dama. Y sin embargo puede estar poseída por un demonio, o varios. Por eso que tenemos que probar. ¿Cómo probamos? ¿Cómo filtramos? ¿Cómo detectamos si una persona, un maestro, está bajo el Espíritu Santo o el espíritu del anticristo? Con esto. Este es el filtro. Cuando Juan dice probad los espíritus, es esto. Ahora usted me dice, ay, pero tú dijo espíritu. Los espíritus no tienen cuerpo. Sí, pero los entes espirituales tienen la facultad, y ya lo dije, de meterse en el cuerpo. Por lo tanto, cuando Juan dice probar los espíritus, en el fondo está probando qué espíritu posee a esa persona. ¿Vale? Eso es. O sea, cuando dice espíritu, se está refiriendo a una persona que posee ese espíritu. Ojo con eso. ¿Por qué me detengo acá para explicar esto? ¿Por qué me detengo acá a explicar esto? Porque he escuchado por ahí algunos hermanitos que seguramente lo hacen de muy buena fe, pero dicen probar los espíritus. Entonces ellos creen que es una especie así como de discernir los demonios, o no sé, o detectar si alguien tiene un demonio, una cosa media fantástica. No. Acá simplemente está diciendo probad qué enseñanza, qué doctrina, qué maestro, qué profeta está hablando conforme a Dios o quién no. Eso está diciendo. Y bíblicamente hablando, el instrumento que tenemos para probar si alguien está equivocado o no es con esto. ¿Vale? Con la escritura. Sí, mira, yo tengo una opinión sobre eso, Claudio. Me voy a tomar unos minutos para responder a Claudio acá. Yo pienso, como le decía, hablaba con otra persona hace unos tiempos atrás. Yo pienso que cuando una persona tiene ganas de aprender, tiene la disposición de aprender la palabra de Dios y tiene la bendición de encontrarse con un buen profe, el buen profe va a tener la habilidad de entregar hasta los conocimientos más complejos de una manera didáctica, y hasta el más nuevito en la fe lo va a entender. Al contrario, se va a estimular. Se va a estimular. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Porque la misma Escritura nos enseña eso. La Escritura nos habla, el apóstol Pablo nos habla de los débiles en la fe. Cuando dice, bueno, aquí hay 3 personas que estuvieron conmigo en el seminario sobre Romanos, donde estudié todo Romano. Y Romanos nos habla, y bueno, y otros libros, otras cartas también, nos habla del débil en la fe. Pero también habla de la responsabilidad del fuerte en la fe. Bueno, no dice fuerte, pero se entiende que si hay débiles, hay fuerte. Y ahí expliqué qué significa ser el débil en la fe y qué significa ser fuerte en la fe. Y la
solución no está en segregarlos, no está en dividirlos, porque eso no sucedía en la iglesia primitiva. Cuando Pablo iba a visitar un lugar, les hablaba a todos, jóvenes, niños, y a todo el que llegaba les hablaba ahí. Y los tenía toda la noche hablando, y Pablo era didáctico y todos entendían. Y cuando la disposición es de la mejor, y el Espíritu Santo está presente tanto en el maestro como en la iglesia, como dice por ahí, todo fluye. Todo depende de la didáctica y de la pedagogía del maestro, ¿vale? Para entregar los conocimientos de manera sencilla y digerible. Mira, imagínense, estamos tocando una temática que es un poquito compleja, y sin embargo, yo tengo la seguridad que todos los que están acá han ido entendiendo algo. Ya van entendiendo y se les ha ampliado un poquitito el conocimiento. Eso es muy bueno, ¿vale? De igual manera las profecías, por ejemplo, las profecías de Daniel y Apocalipsis no son complejas. Yo no lo encuentro para nada compleja, porque yo llevo años enseñando Daniel y Apocalipsis a niños. Yo le he enseñado Daniel y Apocalipsis a niños. Los niños de la Reforma, del tiempo de la Reforma, estudiaban las profecías bíblicas y predicaban. Lean sobre los avivamientos del siglo XIX en los Estados Unidos. Niños hablando de las profecías del tiempo del fin, porque eran instruidos de pequeño en las profecías bíblicas. O sea, la enseñanza tiene que ser completa, no solamente los evangelios, las epístolas, profecía, poesía, historia, todo tiene que ser, porque la escritura es una sola, ¿vale? Por eso digo, todo depende, yo creo, de la escuela y del maestro. Bien, volvamos. Entonces dice acá, probad, estoy en 1 Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas, y ya aclaré que profetas no necesariamente quiere decir con personas, con siervos que anuncian el porvenir, el futuro, no necesariamente. Bíblicamente profeta es el que habla de parte de Dios, ¿vale? Así que desde el punto de vista bíblico, un predicador que se para en un púlpito, claro, desde el punto de vista etimológico es un profeta, porque habla de parte de Dios, da un mensaje, un anuncio, hace un anuncio, ¿vale? Pero también profeta se le aplica a aquellos que se les da o se les otorga el don de profecía. No sé si me están entendiendo esa parte. Por ejemplo, todos los que estamos acá en el chat, todos los que están conectados, tenemos el deber de anunciar el evangelio, ¿no es cierto? Todos los que están acá, todos, en términos generales, deberíamos ser predicadores o maestros. Todos, porque hemos sido llamados todos a anunciar el evangelio, ¿verdad? Pero hay algunos en la congregación a quienes se le ha dado el don de la enseñanza. ¿Para qué? Para dedicarse exclusivamente a esa labor. En otras palabras, somos especialistas. Y por lo tanto, el resto de la iglesia debe confiar en nosotros y apoyarse en nosotros. Y nosotros poner ese don especial al servicio de la iglesia. No sé si se está entendiendo eso, ¿vale? Lo digo porque si bien todos tenemos que predicar la palabra, no todos tienen habilidades naturales para hacerlo. No todos tienen la habilidad para la oratoria, no todos tienen el vocabulario necesario, no tienen toda la formación académica necesaria, no todos tienen la facilidad de entender la escritura. Hay distintas capacidades como seres distintos que somos, ¿vale? Pero Dios ha puesto en su iglesia dones. Eso no tengo ni que explicarlo, esto Pablo lo dice, ¿verdad? Que Dios ha puesto dones en su iglesia. De esto otro, ¿ya? En el caso de Claudio, no sé cuál será su don. Seguramente Dios le dio un don bien bonito. A mi pastor también, a mi otro pastor también, a Leslie, quién sabe, ¿vale? Entonces, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso es que es importante, por eso es que pongan atención a la introducción que yo hago, porque la introducción que hago siempre tiene que ver con lo que voy a decir después. La importancia no de leer y que se aplaude,
Pero necesitamos más que un conocimiento, una gnosis, necesitamos una epignosis, más profundo. Más profundo. ¿Vale? Lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué significa eso? Como pérdida. ¿Qué es perder? ¿Qué perdió? Pablo, siervo. ¿Qué implica eso? Siervo. Vamos a darle una vuelta más. Eso es epignosis, ir más allá. ¿Vale? Bien. Entonces dice acá, porque muchos falsos profetas, y noten que dice falsos profetas, que Juan no es el único, ya lo vimos en la clase pasada, que el Señor Jesús ya advirtió, vendrán falsos cristos, falsos profetas, ya estaba advertido. Han salido por el mundo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Noten, ahora Pablo nos va a dar una evidencia de quién, dentro de las muchas que hay. Recuérdense que Pablo acá Juan está hablando principalmente contra ciertos falsos maestros que andaban dando vuelta ahí en su tiempo. Solo que nosotros lo estamos aplicando también a las generaciones posteriores. Pero acuérdense que estaban los gnósticos, estaban los judaizantes, y había otros grupos más, ¿vale? Así que, y andaban diciendo que Cristo no había venido en carne. ¿Se acuerdan de los docetistas? Que le hablé de los docetistas, de los gnósticos. Bueno, entonces, en ese contexto Pablo dice, para darse cuenta quién tiene el Espíritu de Dios, tiene que fijarse en esto. Verso 2, 1 Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que creemos y confesamos que Dios se ha hecho hombre, la encarnación, que se ha hecho carne, cuerpo físico, que Dios ha adoptado un cuerpo físico, es de Dios. Ese tiene el Espíritu Santo. ¿Notaron? Al contrario, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y noten la confirmación que hace Juan. Y es el espíritu del anticristo. Ahí lo pillan. En otras palabras, no está guiado o inspirado por el Espíritu Santo, sino que tiene el espíritu del anticristo. Ahora, ¿quién es el anticristo? También lo expliqué en la clase pasada. En términos generales estamos hablando de Satanás, el gran anticristo. Pero él también tiene sus secuaces, ángeles caídos. Y los ángeles caídos tienen sus instrumentos humanos. De igual manera, el Dios verdadero tiene su Espíritu Santo, el cual también tiene sus colaboradores, los ángeles, no caídos. Y los ángeles son ministradores o ayudadores también de los obedientes y leales hijos de Dios, seres humanos. ¿Vale? Bien, por eso que la Escritura habla de principados, potestades, ¿verdad? Es toda una guerra cósmica y nosotros somos el campo de batalla. ¿Ok? Así que entonces el 3 termina diciendo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, y acá yo voy a dar un salto ahora, y con esto ya voy terminando la clase, y que ahora ya está en el mundo. Ya, pero dejémoslo ahí. Leamos el 4 y con eso saltamos por otro lado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los anticristos. ¿Cómo vencemos a los anticristos? Siendo leales y obedientes a la verdad. Así vencemos al anticristo, porque la labor del anticristo o los anticristos es engañar. ¿Y cuál es el objetivo del engaño? Desviarnos de Jesús.
Y quiero repetir otra vez otra cosa. Cuando hablo de desviarnos de Jesús, no necesariamente quiere decir dejar de hablar de Jesús. Porque podemos hablar de Jesús y no tener el Espíritu Santo. O sea, el hablar de Jesús no garantiza que eres de Dios. Y para eso hay ejemplos bíblicos. Habían varios ahí que anunciaban a Cristo, ¿no? Y no tenían el Espíritu Santo. Había uno hasta que ofreció plata. Había uno que fue poseído por unos minutos y se le salió. Y que intentó tentar a Cristo. Oh Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, mas yo he rogado por ti. La facilidad que tienen los espíritus de demonios para entrar y salir de un cuerpo por eso que la Escritura aconseja velad, porque el enemigo anda como león rugiente buscando, anda al acecho, ¿vale? Bien, Juan entonces nos dice, quédense con esta frase que está ahí en 1 Juan 4:3 al final, que dice, el cual vosotros habéis oído que viene. Es decir, Juan reconoce que no es primera vez que se ha advertido sobre la venida de los anticristos, del o los anticristos. Ya he hecho referencia ya a quienes ya anunciaron esto. Pero dice, y que ahora ya está en el mundo. Que ya está en el mundo. ¿Cómo que ya está en el mundo? Estamos hablando del siglo I. Juan vivió hasta fin del siglo I. Juan fue el último de los apóstoles que quedó vivo. ¿Por qué dice que ahora ya está en el mundo? Pablo está haciendo referencia en primera instancia a Satanás. Ya está en el mundo. Y se ha autoproclamado príncipe de este mundo. Él reclama para sí este planeta Tierra que es obra del Creador. Nosotros le pertenecemos a Jehová por creación. Y si eres creyente, por redención. Sin embargo, este sinvergüenza quiere usurpar un dominio que no es de él, pero se le ha permitido actuar. Ahora, ¿por qué? Bueno, ya no quiero ahondar en eso, pero ¿por qué se le ha permitido actuar? No voy a entrar en eso porque eso ya es para otro tema, pero él se proclama príncipe de este mundo. Por eso que Juan dice y ahora ya está en el mundo. Así que cuidadito. Aprendan a probar los espíritus si son de Dios o no. Hace poco vi en un video por Facebook, ¿por qué será que las mayores barbaridades en la iglesia las estoy viendo por Facebook? Es una cosa tremenda. Un pastor africano, y que evidentemente estaba en África, porque toda la congregación que vi en el video era toda de color, toda era negra, y como que estaba hipnotizando a la gente, estaba todo hipnotizado, y les manda a comer pasto. Yo no entiendo el idioma de ellos, ¿verdad? Pero algo le dice, y toda la congregación salió al patio de la iglesia y se tiró yo sé que algunos de ustedes han visto ese video. Yo cuando hago estas conferencias en vivo, yo muestro esos videos y los hermanos están así, ahí. Una cosa impresionante. Y esto no asusta, al contrario, anima. Yo he visto la cara de los jóvenes cuando ven esta conferencia y les da más celo por la palabra de Dios todavía, más ganas de aprender. Y la gente se tiró al piso a comer pasto. Poseída. Ahora yo me pregunto, ¿eso era el Espíritu Santo?
Bueno, y no tengo que darle más ejemplos, es cosa que meterse a YouTube nomás, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra trascendencia también tiene esto de que y que ahora ya está en el mundo? Bueno, esto tiene que ver directa relación con una advertencia que dio Pablo. Porque Pablo entendía muy bien esto del espíritu del anticristo. Porque todos los que querían matarlo tenían el espíritu del anticristo. Los fariseos que querían asesinar a Cristo y terminaron entregándolo y asesinando a Cristo, tenían el espíritu del anticristo. Todos los que participaron de los sufrimientos, las torturas, los abusos, las humillaciones y la crucifixión del Señor Jesús, todos tenían el espíritu del demonio. Todos estaban poseídos. Anás, Caifás, Judas. No estaban guiados por el Espíritu Santo. El Señor Jesús se los dijo varias veces: si ustedes fuesen de Dios, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pues. Pero sin embargo me quieren matar. ¿Y quién es el asesino en la Biblia? El padre de la muerte, de la maldad, de la Judas. ¿Saben cómo se le llama a Judas? ¿Cómo le llamó el Señor Jesús a Judas? Le llamó hijo de perdición. Curioso que Pablo también habla de la venida de un hijo de perdición. Entonces, Pablo también tenía clara la película. Y Pablo estaba viendo su entorno, estaba viendo su realidad, y Pablo estaba viendo el porvenir. A Pablo, como profeta, a Pablo se le permitió ver el devenir. Y Pablo también advirtió y dijo: ya está en acción. Solo que él no habla de anticristo, él usa otras palabras. Él habla de inicuo. Pero es la misma figura. Son entes enemigos de Dios, contra Cristo, anticristos. Son enemigos de Dios. Y Pablo también lo advirtió: ya está en acción el misterio, dice él. Ahora, ¿por qué le llama misterio? Ya me estoy yendo a Tesalonicenses. Pero bueno, dejémoslo ahí. Terminemos con el tema de la palabra anticristo, ¿ya? Vamos entonces con segunda de Juan, donde está la quinta mención de anticristo en la Biblia, ¿ya? La quinta y última mención de anticristo en la Biblia la tenemos en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan 1:7. Repito, el apóstol Juan fue el último apóstol que vivió, el último que quedó con vida. Y esta cartita de Juan, esta segunda de Juan especialmente, fue escrita más o menos por ahí por el 95 después de Cristo. O sea, ya estaba terminando el siglo I. Imagínense. O sea, de esa generación de apóstoles, Juan quedó el último. Y a Juan se le revela el Apocalipsis. Bueno, cuando estudiemos Apocalipsis algún día, pues vamos a ver eso, toda esa tremenda historia. Que es hermoso lo que pasó ahí. En la celda con Juan. Bien. Juan hace una advertencia. Y dice, no vamos a leer todo obviamente, pero él hace una advertencia y aquí nombra al anticristo. Y dice el versículo 7, en 2 de Juan 7, porque muchos, yo otra vez vuelvo a la naturaleza del anticristo, engañadores, ¿se dan cuenta? Que es una de las principales características del anticristo. O sea, es la labor del anticristo. O sea, el anticristo no viene aquí viene a eso, viene a engañar, porque es contra Cristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Lo mismo que dijo en el primera de Juan, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, la misma advertencia que ya estudiamos. Quien esto hace
es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Qué quiere decir esto de? Pues dice, mirad por vosotros mismos. La expresión mirad por vosotros mismos es lo mismo que decir velad. O sea, estar atento con mi experiencia. No me vayan a mover para algún lado. Estar atento. Porque si no estamos atentos, dice acá, que no, para que no nos perdamos el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuál es el fruto del trabajo? ¿A qué se refiere con trabajo? El fruto, bíblicamente, el fruto del trabajo es la recompensa, el salario, el sueldo del trabajo. ¿A qué se refiere con trabajo acá? Trabajo se refiere a la vida, a las vicisitudes de la vida, a la perseverancia de los santos, a la paciencia de los santos. La palabra paciencia es perseverancia. Desde que yo acepto al Señor Jesús hasta mi muerte o hasta el encuentro con el Señor, todo eso se le denomina en la Biblia trabajo, o vivir, o andar, o el testimonio personal. ¿Vale? Trabajo quiere decir la experiencia de la vida en Cristo. Trabajos. ¿Por qué trabajos? Porque la experiencia del creyente tiene altos y bajos, luchas y derrotas, esfuerzo y descuidos. Trabajos. ¿Vale? Eso también lo vemos en Apocalipsis cuando simbólicamente las almas claman, ¿no es cierto?, desde debajo del altar. Entonces el ángel le da una palabra de consuelo a Juan y le dice que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Simbólicamente, que descansan de todo lo que pasaron, porque su testimonio, sus obras, con ellos siguen, están anotadas, recibirán su recompensa. Entonces, en este sentido, cuando Juan dice, mirad por vosotros, estoy en 2 Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto. El fruto es lo que nosotros esperamos, la cosecha, ¿no es cierto? En este caso, la vida eterna, para que no perdamos esa esperanza, la vida eterna, de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Es decir, velemos contra los anticristos para que ellos no nos hagan perder a nosotros la esperanza. ¿Verdad? Bien. Y el 9. Yo tengo yo estoy haciendo mucha publicidad, pero no importa. Yo tengo un curso maravilloso sobre que es un diploma de teología bíblica aplicada, donde dentro de ese temario tengo las 3 cartas de Juan. Una cosa hermosa. Miren el 9. Cualquiera que se extravía, esta palabra extravía tiene que ver con apostasía. Vuelvo a repetir, no necesariamente que un hermano se vaya de la congregación. ¿Saben ustedes que hay personas que se han ido de una congregación y están mejor espiritualmente de lo que están en la congregación? Porque no tiene que ver dónde te reúnes, no tiene que ver con la compañía de otros, tiene que ver con tu relación con Dios. El que se extravía es el que se sale de la fe de Jesús, de la fe de lo que Jesús indicó. Ese es el que se extravía. ¿Vale? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, lo que está acá, tal cual como Cristo lo dijo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Ve qué lindo? ¿Ve qué lindo? Ahora, si nosotros tuviésemos claro y tuviésemos una buena preparación bíblica, no aceptaríamos cualquier visita en las congregaciones, como hoy día sí se da, donde cualquier parlanchín llega a hacer una campaña. Evangelista. Y no ha viajado ni en la Argentina. No sabe cómo
no sabe ni siquiera lo que significa ser evangelista. El 11 dice acá, el 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, voy a decir, de Cristo, no lo recibáis en casa. Bueno, acá hace referencia a casas particulares, casas de familia, que es donde se reunía la iglesia. Recuerden, iglesia no es el edificio, no es el lugar de culto. Nosotros por tradición le decimos iglesia al edificio, al salón, a las bancas, el púlpito, los adornitos y todo. Pero eso no es iglesia bíblicamente, iglesia somos nosotros. Si yo me pongo de acuerdo con María Ponce y con Claudio, digo, ya hermano, reunámonos a la orilla del río Mapocho, de 5 a 6 de la tarde, reunión, vamos a estudiar la palabra ahí debajo de un árbol. Bíblicamente eso es una iglesia, aunque estoy en la orilla del río, pero es una iglesia, bíblicamente hablando, donde estén 2 o 3 congregados, reunidos, no importa dónde, sino el acto de reunirse, ahí yo estoy en medio de ellos, porque es por la fe. Y la presencia de Cristo la ha prometido, ya sea dentro de un edificio, en un departamento, en una cueva, en una cárcel, o debajo de la tierra en una mina. Si invocamos al Señor Jesús, allí va a estar. ¿Vale? Por si acaso. Así que él dice acá, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Pero resulta que ahora se está dando la bienvenida a muchos anticristos en las congregaciones, porque el que tiene o los que tienen la responsabilidad de dar permiso no tienen ni idea quién es, ni lo que habla, ni nada. ¡Pum! Pasa nomás, porque no hay coladero. No hay coladero. ¿Verdad? Ya. Me quedan 30 minutos y lo voy a someter a votación al chat, porque quería hablarles un poquitito de el hijo de perdición, aquel inicuo que está en 2 Tesalonicenses. Pero como ha transcurrido ya casi 1 hora y media, tampoco quiero fatigarlos, tampoco quiero aburrirlos, no quiero que me terminen odiando después. Ay, qué latero el profesor. Pero si hay una votación considerable, yo me quedo media hora más y le hablo un poquitito sobre el gran inicuo, ¿verdad? Solo hay al presente que él lo detiene, solo hasta que sea quitado de en medio. Porque ya como tenemos ya una idea, ya aprendimos, ya, porque son buenos alumnos. Yo en general, yo creo que todos los que estamos aquí han sido buenos alumnos, se han quedado hasta el final. Mira, está la misma asistencia cuando empezamos. Así que los felicito a todos, de verdad que sí, los felicito de todo corazón y les doy las gracias por la paciencia. Y como creo que son buenos alumnos, yo creo que me escriban ahí en el chat. Si me regalan media hora, bueno, que se tiene que ir, no tengo nada que hacer, pues. Pero si ustedes me dan media hora, yo les hablo rapidito, aunque pretendo profundizarlo en la tercera y última clase. Pero si me permiten, yo les doy un adelanto de la manifestación del hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así que pónganme en el chat o escríbanme en WhatsApp si están de acuerdo o no en regalarme media hora. No vaya a ser que después me tiren las orejas. ¿Vale? Porque este capítulo 2 de 2 Tesalonicenses es un capítulo que se ha dicho cada cosa de este capítulo. Yo me quedo el tiempo que se dice. Claudio dice, yo me quedo el tiempo que sea. Bien. Oye, mira, yo le voy a decir una cosa a Claudio, José, gracias José. ¿Sabes tú que Pablo se quedaba la noche entera hablando de las cosas de Dios? Y algunos estaban muertos de sueño, pero de ahí no se movían. Qué lindo que fuese así hoy día. Qué lindo. No las vigilias que hacen hoy día, porque no, me refiero a las vigilias bíblicas, donde las vigilias se enseñaba. Nada de hacer gimnasia. Se enseñaba, porque Pablo no lo iban a tener siempre.
Pablo continuaba su viaje y no sabía si iba a volver de nuevo. De hecho, el testimonio tan lindo que da la Escritura es que cuando Pablo se iba, la iglesia iba atrás a despedirlo. Qué lindo, ¿ah? Qué bonito es eso, ¿ah? Yo tengo tantas historias para contarle a ustedes, oigan. Historias bonitas y historias feas. Yo se las voy a contar todas. A mí no me paga nadie para estar hablando cosas solamente cosas lindas. Yo hablo de todo. Yo solamente dependo de Jehová. Yo no dependo de ninguna institución, ni a mí nadie me viene a poner aquí bozal. ¿Vale? Ok. Todo lo que sea para la instrucción del alumno, por supuesto. Pues tampoco me voy a poner a hablar cosas que no son útiles. ¿Ah? Ya. Deme media hora entonces. Vamos entonces con la manifestación del hombre de pecado. Ya que nadie quiso chatear ahí para decirme si querían o no querían. Solamente 2 personas me dijeron, siga nomás. Bien. Entonces, en atención a que Claudio y José me dijeron que siga, vamos con media horita más, 30 minutos, y me voy a introducir entonces a la manifestación del hombre de pecado. Contexto. Segunda Tesalonicenses fue escrita antes que Hechos de los Apóstoles. Por si acaso, dato. ¿Por qué les digo esto? Porque según ese dato vamos a entender algunas cosas que dijo Pablo cuando le escribió a Timoteo, cuando habló en Efesios, que advirtió sobre falsos maestros. ¿Vale? Entonces, dice así. Bueno, si ustedes leen, van rapidito el capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, vayan rapidito para allá. Ojo, cualquier consulta, duda, escriban al chat o mándame WhatsApp, yo contesto, ¿vale? Segunda Tesalonicenses capítulo 1. ¿Por qué los llevo al capítulo 1? Para llevarlos al contexto. Para llevarlos al contexto de lo que está hablando Pablo con esta segunda carta. Esta carta fue escrita más o menos en el 50-51 después de Cristo. Fue escrita antes que la carta de Juan. ¿Vale? Fue escrita antes de la carta de Juan. ¿Ya? Ya. Bueno. Me entró la duda de que si Hechos de los Apóstoles fue escrita antes o después de Tesalonicenses. Me entró la duda. Pero bueno, el texto mismo nos va a aclarar. Ya, ¿por qué lo llevo al capítulo 1, segunda Tesalonicenses? Para que entiendan el contexto. ¿Por qué Pablo termina hablando del inicuo? Porque él habla del inicuo porque viene hablando de algo antes, pues. ¿Sí? Pablo es una advertencia que hace cuando habla del inicuo. Si ustedes se fijan en el capítulo 1, versículo 3, segunda Tesalonicenses 1:3, Pablo, o sea, no Pablo, pero el título acá de la Reina Valera dice: Dios juzgará a los pecadores en la segunda venida de Cristo. O sea, ya el contexto de segunda Tesalonicenses es la parusía, la manifestación de Jesús en gloria y majestad en su segunda venida. ¿Vale? La primera venida, nacido de María, etcétera, etcétera. La segunda venida, en gloria y majestad, con todo su ejército de ángeles para dar su retribución según sus obras. ¿Ya? Toda esa historia ya la conocemos. Bien. Así que ese es el contexto. Ahora, ¿por qué Pablo dedica esta cartita a la segunda venida de Cristo y a todo lo que va a involucrar eso? Porque habían personas, que todas las advertencias de los apóstoles tienen que ver para contrarrestar los engaños que estaban dando vuelta. Habían falsos maestros que estaban alterando el mensaje de la segunda venida de Cristo, como también pasa ahora. Hoy en día, se repite la historia, hoy en día también se ha tergiversado todo lo que tiene que ver con la parusía, con la segunda venida de Cristo. ¿Vale? Por la introducción
de nuevos sistemas de interpretación, que hablé también en la primera clase, en el siglo XIX, fines del XVIII, principios del XIX, ¿vale? Que fue el clima, porque la Contrarreforma, Roma y especialmente la Orden de los Jesuitas, fueron trabajando siglo a siglo para contrarrestar lo que el protestantismo había avanzado. Y parte de esa guerra teológica tiene que ver con la introducción en la iglesia protestante de nuevos sistemas de interpretación de la profecía y que hoy tienen enredados a todo el mundo. Entonces, este servidor, como es de la línea antigua, porque así me enseñó, así me inspiró mi abuela, entonces yo le voy a relatar la carta de la segunda Tesalonicense según todos los cristianos de todos los tiempos lo han hecho, que es siguiendo la historia y apegándome a los principios bíblicos de interpretación, que es que la misma Biblia se explica a sí misma. Ese es el método que todos usaron hasta que se echó a perder a fin del siglo XVIII y el siglo XIX, ¿ya? Así que yo le estoy dando acá una lectura o una exégesis o una interpretación tradicional, histórica, que siempre el cristianismo ha hecho, ¿ya? Bien, entonces Pablo está hablando en ese contexto, ¿vale? La segunda venida de Cristo, sobre la segunda venida de Cristo. Y él hace varias advertencias. No voy a estudiar toda la carta por razón de tiempo, porque la idea es ir, pero quiero situarlos en eso. Entonces, en ese contexto, Pablo advierte sobre la venida de los anticristos, que son los que están obstaculizando siempre la obra de la iglesia. ¿Vale? Ya. Ahora, ¿por qué? Y quiero reiterar algo que dije cuando hablé de la carta de Juan. ¿Por qué los anticristos hay que estudiarlos desde el punto de vista de la iglesia? Porque el anticristo, como ya dije, la Biblia no le da una connotación extra iglesia. Porque eso es fácil de reconocer. O sea, si viene un político diciéndonos algunas cosas sobre la Biblia, lo vamos a reconocer rápidamente. Primero porque no es creyente, ¿verdad? Entonces, ya nos pone sobre alerta. Las advertencias del anticristo tienen que ver con anticristos de la iglesia. Porque son los más difíciles de advertir, porque nosotros tendemos a aceptar a aquel que confiesa a Cristo, ¿no es cierto? Pero no todo el que confiesa a Cristo es de Cristo. De hecho, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que hablan de Cristo, pero no son de Cristo. Entonces, el débil en la fe, el neófito, ¿no es cierto?, que no es versado, que no ha sido enseñado, que no ha sido instruido, y esa es la labor de los pastores, de los profesores de teología, de los maestros de escuela dominical, principalmente, esos tres, que aunque tengan o no tengan el don de la enseñanza, tienen la responsabilidad de hacerse cargo del tema de la enseñanza. Si estos hermanos no cumplen su labor, la iglesia está en peligro porque no tiene herramientas teológicas para defenderse. Porque la hermanita Juanita y el hermanito Pedrito no siempre va a tener el pastor al lado. No siempre va a tener al maestro de escuela dominical al lado, pues. Tiene que batírsela solo en algún momento, con su familia, con el trabajo, con los amigos. Y como si no tienen las herramientas, si la congregación no le entrega las herramientas. Si para eso está la iglesia, pues no solamente va a hacer gimnasia y para tomar tecito. Entonces, ojo para los maestros de escuela dominical, los encargados, los líderes, organicen escuelas bíblicas dentro de las congregaciones, enseñen a la iglesia. Una semana de neumatología. Vamos a estudiar la obra, la personalidad, el ministerio del Espíritu Santo bíblicamente, para que esté todo claro. Nadie les venga a decir que el Espíritu Santo no es persona. La iglesia sería potente. Ahí se evangelizaría con eficacia. No como ahora que predican en una plaza y nadie los escucha, ¿verdad? La eficacia está en el dominio de la Escritura, porque el hermanito que tiene un dominio de la Escritura, que sabe, que ha sido preparado, puede argumentar
puede persuadir, puede entrar en diálogo con las personas, puede instruir, puede enseñar. ¿Vale? Así que consejo, introduzcan cursos bíblicos en las congregaciones. Enséñalos ya, una semana de estudio sobre la Trinidad bíblica, un estudio sobre la historia de la iglesia, una semana de estudio sobre la Reforma protestante, sobre los dones espirituales, sobre esto otro. Vamos instruyendo a la iglesia y todos sentados ahí con humildad, todos tenemos que aprender algo. ¿Vale? Bien, entonces Pablo esta vez habla de la manifestación del hombre de pecado en el contexto de advertencia a la iglesia sobre algunos engaños. ¿Por qué? ¿En qué consistían los engaños que estaban dando vuelta y que Pablo tuvo que escribir esto? Estaban diciendo dos cosas. Primero, que faltaba mucho para que Cristo viniese. Por lo tanto, había que vivir la vida nomás. Segundo engaño, Cristo venía pronto, ya viene, hay que hacer esto, otro. Alarma. Otros decían que Jesús iba a venir de manera secreta. Sí, la teoría de que Cristo va a venir de manera secreta no es de ahora. Eso viene de antes. Pero el diablo se encarga de rebobinar el cassette constantemente en cada generación y mete otra vez la misma pomada ¿O ustedes creen que los que cuestionan la personalidad del Espíritu Santo, esos que dicen que el Espíritu Santo no es persona, ¿ustedes creen que salieron ahora? Esos vienen del tiempo del siglo I que están. Los docetistas, los no sé cuántos, los arrianos, los nestorianos. Y el enemigo se encarga en cada generación de volver a levantar esa controversia. ¿Por qué? Porque algún hermanito ignorante descubre algún texto donde habla de eso y dice, ¡ay! Descubrí la verdad, lo original, la sana doctrina. Y se encandila y empieza a hablar otra vez, a revivir ese tipo de controversias que ya han sido zanjadas una y mil veces en la historia de la iglesia. Si no, estudien el Concilio de Nicea. ¿Vale? Bien. Así que Pablo advierte sobre eso y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, otra vez el contexto, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque esa es la esperanza, os rogamos, hermanos, pongan atención ahora, el que quería escuchar este tema, pongan atención ahora, porque a mí ya la boca se me está secando, pongan atención, que no os dejéis, noten, otra vez advertencia, igual que Juan, advirtiendo a la iglesia, que no os dejéis mover fácilmente. Mover quiere decir zarandeo, empezar a dudar. No os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué modo de pensar? Según como han enseñado los profetas, los apóstoles y el Señor Jesús. Esa es la manera de pensar. Que no nos muevan de esa manera de pensar no como yo quiero, manera de pensar como le enseña la Escritura. Fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. La palabra conturbar quiere decir inquietar, que nos provocan ansiedad, nos estresan. No conturbéis, noten ahora, ni por espíritu. ¿A qué se refiere? Ya lo estudiamos. ¿A qué se refiere aquí con espíritu? ¿Que va a venir un fantasma así a hablarnos? No. Ni por espíritu. ¿Qué espíritu nos podría mover de lo que Jesucristo ha enseñado? ¿Qué espíritu? Lo estudiamos recién. El espíritu del anticristo. Alguien que venga enseñando otra cosa respecto a la segunda venida de Cristo. Por eso dice, ni por espíritu, no dejarnos conturbar, ni por espíritu. Por eso que Juan dice, probad los espíritus si son de Dios o no. Ni por palabra, mensaje hablado, o por carta, una epístola, que ande por ahí dando vuelta, que diga una cosa distinta a lo que
Pablo y los demás apóstoles han enseñado, como si fuese nuestra. Por eso que Pablo se encargaba de firmar las cartas. Yo, Pablo, dice, y firmaba. Pablo se aseguraba de dejar clara la autoría de sus escritos. Por eso que cada vez que Pablo escribía decía: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y al final firmaba, ¿no es cierto? ¿Vale? En el sentido, ¿qué cosa? El espíritu, la palabra o por carta. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, todos los apóstoles creían de todo corazón que la venida de Cristo estaba cerca. Porque el Señor Jesús lo prometió: volveré otra vez. ¿Vale? Y si bien el Señor Jesús dio señales de su vuelta, y los apóstoles estaban viendo muchas de esas señales, ellos creían sinceramente que faltaba poquito, que Cristo estaba cerca. Pero habían muchas otras señales que todavía no se habían cumplido, en señal de que Cristo estaba cerca. Entonces comenzó ahí una alarma, una cosa que había que manejar. Y Pablo comienza a decir, ojo, voy a parafrasear un poquito. Pablo empieza a decir, ojo, el tema de la segunda venida, sí, la señal está fallando. Sí, Claudio, está un poquito débil la señal. Espero que se mejore. Ya, 20 minutos más nomás, porque esto lo voy a profundizar la otra clase, pero para adelantarme un poquitito más, ¿ya? Porque yo sé que ya ha pasado harto rato. Entonces, Pablo dice, en el fondo, nos va a decir, chicos, la segunda venida es cierta, va a suceder, va a venir y está cerca. Pero tampoco entremos en un pánico, porque hay acontecimientos que están anunciados y tienen que cumplirse previamente. O sea, mientras no veamos esas señales cumplidas, no vendrá el Señor Jesús. Así que ojo, para su tranquilidad y para poder ubicarnos bien, para tener un equilibrio en esto, les voy a relatar qué acontecimiento es muy importante dentro de todas las señales, qué señal es importante y impresionante que ustedes tienen que esperar. Cuando la vean, tengan la certeza que el Señor está cerca. Y dice así, el 3, segunda Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, de ninguna forma, respecto a este punto. Es decir, ¿qué manera? De ninguna manera, por espíritu, por palabra o por carta, de ninguna manera, ¿vale? Porque no vendrá quien no vendrá. Sí, me dicen que está fallando la señal. Si alguien me puede escribir por WhatsApp y decirme cómo está la señal, porque si no vamos a tener que dejarlo hasta acá nomás. ¿Cómo está la señal, chicos? ¿Cómo está la señal, chicos? ¿Está bien? Está lenta, porque yo noto que ustedes me escriben y llega al rato después la señal. Sí, no, está muy lenta la señal. Es que no tengo certeza si me están viendo o escuchando, porque no tengo el chat, no me llegan señales por el chat. Entonces no tengo la certeza de que la señal esté en buena condición. La noto lenta, porque yo pregunto algo y como a los 10 minutos aparece la respuesta. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.
Veritas Dei. Ratio et Revelatio. El Instituto Bíblico Veritas Dei. El Instituto Bíblico Veritas Dei. Veritas Dei. El Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.